Tras la derrota en la Guerra de los 100 Años, Inglaterra era un reino herido. En bancarrota y tras haber perdido todo su territorio francés, excepto Calais, el país estaba sumido en el descontento y la inestabilidad. En medio de este caos estaba a punto de estallar una guerra civil conocida como la Guerra de las Rosas. El conflicto se centraba principalmente en dos ramas rivales de la Casa Real Plantagenet, la Casa de Lancaster y la Casa de York. En el centro de la crisis se encontraba el trono, con el rey Enrique VI como un gobernante débil y con problemas mentales, lo que creaba un peligroso vacío de poder. El poder real residía en manos de nobles ambiciosos y de la poderosa esposa del rey, la reina Margarita de Anjou, decidida a proteger el legado lancastriano. Su principal rival era Ricardo, duque de York, quien tenía un derecho al trono más fuerte por sangre y estaba cada vez más insatisfecho con la situación del reino. Esta era una época de feudalismo híbrido, donde poderosos señores mantenían ejércitos privados y actuaban con impunidad, alterando el orden público. Miles de soldados desempleados regresaron de Francia, aportando sus habilidades de combate y su descontento a un entorno nacional ya inestable. En un clima casi anárquico, las reivindicaciones dinásticas solo se volvieron explosivas al combinarse con un estado en crisis, haciendo que la guerra no solo fuera posible, sino casi inevitable. Cuando la facción de la reina Margarita bloqueó los intentos de reforma pacífica de la corte, Ricardo de York reunió a su ejército y la confrontación se hizo inevitable. El 22 de mayo de 1455 estalló la primera batalla de St. Albans, considerada tradicionalmente como el inicio de la Guerra de las Rosas. Ricardo decidió atacar de frente, una táctica sangrienta y costosa, pero ambos ataques fracasaron, causando numerosas bajas. Sin embargo, Warwick, con su astucia táctica, encontró otra alternativa, apareciendo repentinamente en la plaza del mercado y atacando el centro del desprevenido ejército lancastriano. La batalla se convirtió rápidamente en una purga, con la muerte de los principales enemigos de York, incluido el duque de Somerset. El propio rey resultó herido y capturado, cayendo una vez más en manos de Ricardo de York. La primera batalla de la Guerra de las Rosas terminó en sangre, y el retorno a la paz parecía imposible. Tras recuperar el poder, Ricardo obligó al rey a firmar el acta de establecimiento en 1460, legitimando la pretensión yorquista al trono. Pero la férrea reina Margarita se negó a reconocer el acta, reuniendo una poderosa fuerza en el norte para defender los derechos de su hijo. Ricardo, confiado tras sus recientes victorias, subestimó la determinación de sus oponentes. Superado en número, la opción más segura era resistir y esperar refuerzos, pero fue provocado y expulsado imprudentemente del castillo de Sandal. La consiguiente batalla de Wakefield, el 30 de diciembre de 1460, fue un desastre para los York. Ricardo murió en el campo de batalla, al igual que su hijo Edmundo y el conde de Salisbury. Las cabezas de Margarita fueron exhibidas en las puertas de York y Ricardo fue objeto de burla con una corona de papel colocada sobre su cabeza. Pero la muerte de Ricardo no puso fin a la guerra, sino que solo cedió el estandarte a su hijo, Eduardo, quien ansiaba el trono y la venganza. Eduardo demostró rápidamente su destreza militar, marchando sobre Londres y siendo coronado rey Eduardo IV. Para reclamar el trono tuvo que destruir a Lancaster en una última batalla, Taunton, el 29 de marzo de 1461. En una feroz tormenta de nieve, Eduardo aprovechó astutamente el fuerte viento para permitir que los arqueros de York dispararan a mayor distancia, obligando a sus oponentes a abandonar sus líneas. La lucha se prolongó durante horas en duras condiciones, hasta que un ataque por el flanco rompió las filas de Lancaster y convirtió la retirada en una masacre, dejando 28.000 muertos. Taunton se convirtió en la batalla más sangrienta de Inglaterra, resultando en una victoria decisiva para los York y obligando al rey Enrique VI y a Margareta al exilio. Eduardo IV se aseguró el trono, pero su relación con Warwick, el Hacedruano Reyes, se deterioró gradualmente. Warwick tenía un gran poder tras el rey, pero Eduardo se casó en secreto con Isabel Woodville en 1464, lo que debilitó los planes diplomáticos de Warwick. El rápido ascenso de la familia Woodville lo enfureció aún más. Con la intensificación del conflicto, Warwick se alió con su antigua enemiga Margarita para derrocar a Eduardo, obligándolo al exilio en los Países Bajos. Warwick restauró al débil Enrique VI en el trono y tomó las riendas del gobierno, pero su mandato fue impopular. Pronto Eduardo regresó con un ejército pequeño pero hábil, y en la batalla de Barnet de 1471, la niebla selló el destino de Warwick al morir. Poco después, en Tewkesbury, el ejército lancastriano exhausto fue derrotado. El príncipe Eduardo, único heredero, fue asesinado, Margarita fue capturada y Enrique VI fue asesinado en la Torre de Londres, poniendo fin a la línea masculina de los Lancaster. Eduardo IV se afianzó en el trono, lo que marcó el comienzo de un periodo de relativa paz para la Casa de York. Pero la repentina muerte de Eduardo IV en 1483 dejó el trono en manos de su hijo de 12 años, Eduardo V.
el hermano menor del rey, Ricardo de Gloucester, se convirtió en protector del reino. Los dos príncipes fueron llevados a la Torre de Londres y desaparecieron misteriosamente, lo que desató rumores de que Ricardo los había asesinado para apoderarse del trono. Ricardo se convirtió en el rey Ricardo III, pero su usurpación y los oscuros rumores pusieron a muchos en su contra, allanando el camino para el máximo contrincante, Enrique Tudor. En 1485, la batalla de Boston Field selló el acuerdo. La traición de Stanley le costó el puesto a Ricardo. En un último intento, se lanzó contra Enrique, pero fue asesinado poniendo fin a la centenaria dinastía Plantagenet. En el campo de batalla, Enrique Tudor fue coronado Enrique VII. Al casarse con Isabel de York, unió las dos familias rivales, dando origen a la poderosa dinastía Tudor y poniendo fin oficialmente a la Guerra de las Rosas. Sin embargo, el legado del conflicto se extendió mucho más allá del campo de batalla. La Guerra de las Rosas había destrozado el poder feudal de la nobleza inglesa, aniquilando linajes enteros y alterando el equilibrio de autoridad entre la corona y los señores. En su lugar, surgió una monarquía que se volvería cada vez más fuerte, centralizada e inflexible. Enrique VII, cauto y pragmático, se aseguró de que ningún rival pudiera desafiar su trono. Mediante matrimonios calculados, una diplomacia cuidadosa y una represión implacable de la rebelión, sentó las bases de una dinastía que dominaría Inglaterra durante más de un siglo. La unión de la rosa roja de Lancaster y la rosa blanca de York se convirtió en algo más que un símbolo. Marcó el nacimiento de una nueva era. Bajo los Tudor, Inglaterra emergió del caos de la guerra civil hacia la estabilidad, la prosperidad y el amanecer del Renacimiento. Las guerras que habían bañado el reino en sangre dieron origen a una dinastía que produciría algunos de los monarcas más famosos de la historia: Enrique VIII, Isabel I y los gobernantes que proyectarían el poder inglés a través de los mares. Así pues, la Guerra de las Rosas no fue una simple lucha dinástica, fue el crisol en el que se forjó la Inglaterra moderna. De la traición, la ambición y la guerra implacable, emergió un nuevo orden que moldearía el destino de una nación para las generaciones venideras.